Hoy en Cara a Cara analizamos los temas del día con Augusto Chacón y recibimos en cabina a Jesús Medina, presidente de la FEU. Comenzamos. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tusain. Nueve de la mañana con 5 minutos. Nuestro WhatsApp está abierto y a tu disposición. 33 18 80 76 41 para que nos mandes un mensaje, comentarios, preguntas, lo que gustes. Los leeremos en el transcurso del programa. Augusto Chacón, ¿cómo estás? Muy bien, Enrique, muy buenos días. Gusto en saludarte. Buenos días a todas, a todos. Ayer estuvieron, Augusto, en Jalisco los tres aspirantes a la presidencia de la República, precisamente en el contexto de un día muy violento en nuestra ciudad. 16 homicidios ayer en la zona metropolitana de Guadalajara, y no hablaron mucho del tema de la seguridad. En realidad se fincaron sus discursos en el asunto de la corrupción, en el tema de la corrupción. No sé si estás viendo más allá de las amenazas. Anaya, que dice que quiere meter a Peña Nieto al bote, pero después se queja de la división de poderes, una cosa que solo en México puede pasar. Andrés Manuel, que es un asunto de voluntad política, que si el presidente no es corrupto, entonces el resto de la clase política no va a ser corrupto. Y Mid, que no sabe ni en dónde meterse, porque pues después de los escándalos de corrupción de su partido está difícil sacar pecho. No sé si ves ideas nuevas o alentadoras en esta materia. Pues no, la verdad, el punto de coincidencia de los candidatos ayer en Guadalajara fue en la lucha contra la corrupción con distintas formas. La amenaza de Anaya para hacer lo que justamente ahora se queja, el uso faccioso de las instituciones para venganzas políticas. El caso de Mid, me parece que le preguntan aquí directamente si se va ya pronto a desmarcar del gobierno de Enrique Peña Nieto, y dice que no tiene que desmarcarse. Entonces el discurso anticorrupción de él pues queda cojo. Bien sabemos lo que pesa sobre este régimen respecto a corrupción, y si el candidato del PRI no se desmarca de este régimen, sin duda va a cargar con algunas culpas muy, muy gordas. Ya está cargando, que ¿no? de por sí ya lo están señalando. Lo importante, me parece que al menos a mí lo que me producía un poco de emoción ver es cómo iba a suceder este encuentro entre Andrés Manuel y este grupo tan grande de empresarios importantes, y ese desencuentro que tiene con ellos, y sí se reunió con empresarios de Guadalajara, pero fue a puerta cerrada. Menos ríspido que antes, ¿no? Por lo que yo alcancé a saber. Por lo que él dijo al final, que no le había ido tan mal y que los sentía más receptivos, seguramente fue menos ríspido. Y Alfonso Romo le ha ayudado un poco, ¿no? A matizar algunos de los cuestionamientos de los empresarios. Así es. Y por lo demás, ya se veía venir que corrupción iba a ser uno de los temas de la campaña. Sin duda va a ir creciendo. Seguridad, sin duda, sí, y economía. Esos van a ser los temas que se van a disputar la preeminencia. Y en corrupción, bueno, pues no se dijo nada nuevo, no vamos a encontrar nada absolutamente nuevo. Los tres, me parece, dos por lo que están señalados directamente en asuntos de corrupción, Mid un poco indirectamente como funcionario que no vio lo que estaba corriendo. No sé si indirectamente, ¿no? Bueno, es que yo creo que un secretario de Hacienda de un gobierno con tantos casos de corrupción no creo que sea indirecto. Y de Sedesol también. Si mañana hay una empresa con casos de corrupción, lo primero que hacen es irse contra el tesorero. Pues el tesorero era José Antonio Mid. De acuerdo. Lo señalo indirectamente, sí, en el sentido de que el que está señalado directamente por dinero concreto y específico es Ricardo Anaya, y que sobre Andrés Manuel no dejan de pesar los señalamientos respecto a de qué vive y qué hace su familia, que vienen de mucho tiempo atrás, etcétera. ¿no? Entonces, los tres no están como para elevar demasiado la voz al respecto, pero lo van a tocar porque es un tema importante. Hay un asunto que rescato de sus declaraciones de ayer, Augusto, que es esta idea de habilitar y quitar el candado para poder juzgar por delitos de corrupción al presidente de la República, que creo que es una apuesta interesante, que existe, es decir, que el presidente no cuente con una inmunidad superior a la que pueden encontrar otros cargos públicos, es decir, que se pueda juzgar al presidente de la República. Pero uno se pregunta, ¿por qué cuando aprobaron las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción
si ellos tenían Morena, PRD, PAN, PRI, tenían la mayoría para sacar ese tema, ¿por qué no lo hicieron? Es decir, ¿por qué mantuvieron la inmunidad al presidente de la República si ahorita están tan comprometidos con juzgar lo que ha hecho Peña Nieto u otros presidentes anteriores? Claro, debieron haberlo hecho, pero a final de cuentas siempre tenemos que buscar los acuerdos ocultos para entender este tipo de movimientos, sin duda, para que pasara una buena porción de estas leyes, de esta modificación de leyes anticorrupción. Había que dejar otras fuera. Decidieron no espantar demasiado al PRI y por supuesto al presidente, y le perdonaron hasta cierto punto, y un poco también sucedió así en Jalisco. Habrá cosas todavía que enmendar, que ir más a fondo, pero había que ir en aproximaciones sucesivas. Por lo demás no sirvió de mucho, porque a final de cuentas el presidente se ha encargado con inacción o con indolencia de que el sistema no funcione, no funciona a nivel pesar nacional. de que le hayan corrido todas las cortesías. Eso es una políticas. buena noticia para Jalisco, ¿no? Así. Que aquí, bien o mal, ahorita vamos a platicar el caso del TAE, pero bien o mal está avanzando el sistema. Sí, está avanzando, lo tenemos más o menos instalado, todavía tiene algunos frenos. Ayer mismo se declaró desierta la convocatoria para el nombramiento del tercer magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, pero sin duda en Jalisco no vamos mal, aunque el contraste no es el mejor. El contraste es el nacional, que de plano está muy paralizado. Impresionante esto que ya comentas. Ayer los diputados tenían la posibilidad de elegir al tercero o a la tercera de los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco, y a pesar de que varios de los posibles candidatos pasaron por todos los filtros, hasta donde tengo entendido habían 49 elegibles, sí, que habían pasado y que que habían sido evaluados por el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción. Lo dejan desierto, y también creo que le dan un golpe a todas estas organizaciones que habían estado promoviendo últimos días que se pensaba en un perfil de mujer, sobre todo por lo que significa la mujer dentro del sistema judicial. Que claro, si hay un poder machista y un poder excluyente de la mujer, los tres lo son, machista, pero el número uno es el Poder Judicial. Sí, el machista de los machistas. Era una buena oportunidad para nombrar a una mujer, y eso que sucedió ayer nos lleva a replantear justamente estas modificaciones de leyes, algo que yo no estoy muy de acuerdo, pero ante el eterno impasse al que nos lleva el Poder Legislativo, pues tendremos que llegar a la insaculación. Cuando no se puedan poner de acuerdo entre los elegibles, habrá que elegir uno y punto, porque desafortunadamente a esto nos obligan a que sea el azar el que determine, porque ellos son incapaces de llegar a acuerdos. Y aparte es un incentivo muy poderoso para ponerte de acuerdo. Además, ¿no? sería un gran incentivo. Ven el caso del fiscal anticorrupción. Claro. Estuvieron al borde del precipicio de la insaculación y dijeron, no, mejor si acordamos, ¿no? Exactamente. Creo que en este caso hay que llegar al mismo punto, porque como decíamos hace un momento, también aquí se presta para pensar en que hubo acuerdos que privilegiaron lo político y no privilegiaron al sistema, y no privilegiaron la mirada de género que hay que poner constantemente en las cosas. Día Internacional de las Mujeres mañana, 8 de marzo, Augusto, relacionándolo precisamente con este tema de la magistrada ya, que era la campaña que comenzaron algunas organizaciones. Creo que en el momento más vivo del feminismo y de la conciencia feminista en buena parte del país, en nuestra sociedad, se anuncian paros mañana, y creo también con el momento en que genera más polarización lo que significa el feminismo en nuestra sociedad, ¿no? Sí, todavía nos resistimos a los cambios profundos, aunque estamos más o menos cómodos con los cambios cosméticos, con ciertos trucos de lenguaje, con cierta legislación que en la realidad no aplica. Seguimos viendo presidiums llenos de hombres, seguimos viendo gobiernos llenos de hombres. No hemos llegado a fondo. Los feminicidios y las agresiones contra las mujeres persisten, y si no es que se han incrementado. Por supuesto queda el expediente de culpar a que ahora se denuncia más. Sin embargo, no resuelve nada de fondo. Sí. No resuelve nada de fondo. No hemos llegado a la profundidad de las cosas para que las mujeres sean parte activa, no solo en igualdad de derechos, sino en igualdad, que esos derechos tengan efectos concretos que podamos medir, porque la Constitución es clara, no hay desiguales según la Carta Magna, pero en los hechos estamos llenos de desiguales, y particularmente las mujeres. Pensemos que si tenemos problemas económicos, que si tenemos problemas de seguridad, si tenemos problemas políticos, para las mujeres son peor siempre.
son más acentuados. La mujer sufre más la carencia de alimentos, la mujer sufre primero que nadie las crisis económicas, por supuesto, en los empleos la mujer sufre. Así que esos problemas generales... Y en el rol de sociedad. Por supuesto. Porque la brecha salarial es cierto que existe entre trabajos iguales y entre méritos iguales, eso está documentadísimo. Pero también lo que explica buena parte de las diferencias económicas y sociales tiene que ver con el rol. Es decir, la mujer, lamentablemente, no puede trabajar las horas que puede trabajar el hombre. No. ¿Por qué? Porque tiene a su cuidado hijos, porque tiene a su cuidado un hogar, y es una profunda injusticia social. Sí, y cuando le toca trabajar lo mismo o más que el hombre, tiene que regresar a su casa y hacer todavía más trabajo, y es eso que perfectamente llamas el rol. Asumimos como sociedad que es ella la que tiene que limpiar la casa, que es ella la que tiene que atender pero no a los solo hijos. como sociedad, como Estado de Derecho también. Claro. Porque ¿quién puede acceder también por ejemplo, a las horas de baja por maternidad? Solo la mujer. Solo la mujer. Así es. En la medida en que también cambiemos ciertas estructuras legales de derechos sociales, también puede permitir que la mujer tenga un rol más activo en el mercado laboral y que el hombre también sea visto como cuidador. Claro, y ese sería un gran ejemplo que el Estado podría poner a legislar respecto a esto. Que una pareja defina las horas. Claro. Como sucede en algunos países que te dicen, tú tienes tantos días de ausencia laboral por maternidad o paternidad. Tu pareja decide cómo lo quieres utilizar. De acuerdo. Ese sería un gran avance, pero entre muchos otros que tenemos que poner en práctica. ¿Por qué divide tanto el feminismo, Augusto? Yo creo que en este momento. O sea, entiendo que la apuesta del feminismo es igualitaria, entiendo que la apuesta es de igualdad de oportunidades, pero ¿por qué socialmente? Porque yo lo veo con mensajes diarios prácticamente. Porque cuando lo debatimos, lo primero que nos viene a la mente son tradiciones, son costumbres, son ideas fijas que ya tenemos puestas ahí y que se nos hace asombroso que las queramos cambiar. Normalmente, aún en discusiones donde ves gente que consideraríamos está preparada, terminan apelando a ciertas tradiciones, a cierto modo de ver las cosas y anulan cualquier otro comentario de avanzada, porque se superpone esa noción cultural de lo que la mujer debe ser. A mí me llamó la atención el lunes anterior el arzobispo de Madrid, diciendo que la mismísima Virgen María podría hacer huelga mañana por las condiciones de las mujeres. Y otro enfrente que decía que no, que el diablo se metió en las feministas. O sea, es algo que divide mucho, que polariza mucho, lo ves en las redes sociales todos los días. Sí, sigue dividiendo. Estoy seguro que es un asunto eminentemente cultural, en el sentido que es algo que hemos implantado en nuestra forma de ser, en nuestra manera de entender las cosas, ¿no? Y sigue siendo un shock, y no en México. Sí, es un movimiento global. En todo el mundo. La lucha de las mujeres no cesa. Por supuesto, hay lugares que están todavía en la Edad Media, si no es que antes, pero nosotros no estamos muy remotos. Simplemente barnizamos nuestro estar con las mujeres de un decir y de ciertos gestos que nos hace parecer como de avanzada. A final de cuentas, como me dijo alguna vez un profesor, es la esclavitud de la familiaridad. Claro. Así que hay mucho que hacer. Mañana, por cierto, tenemos aquí una mesa especial donde va a haber activistas, académicas, para hablar precisamente del Día Internacional de la Mujer. Antes de despedirte, Augusto, el asunto de la inseguridad. Más muertes, homicidios, todo apunta a que 2018 va a ser todavía peor que 2017, y yo la respuesta de la autoridad la sigo viendo tibia, escurridiza, sin querer asumir responsabilidades, con comparaciones que para dejar en calma, echando la culpa a los de siempre, se matan entre ellos, como que no sé, se acabaron las ideas. Se acabaron las ideas. No, la creatividad. Es una manera estas reacciones es una manera de bajar los brazos. También habría que revisar, y tendremos que hacer un estudio cómo hay una relación directa entre el aumento de los delitos y la criminalidad fuerte y asuntos electorales. Sí. Lo hemos visto en bastantes tiene un estados. Vínculo, claro. Habría que verlo, y es el momento de que los políticos utilicen su capital social, el poco o mucho que tengan, para algo a lo que nos convoquen. Si el precandidato en receso o el candidato en receso, ya no sé cómo debamos decir. Intercandidato en receso. Ofrezco una disculpa al INE de antemano. Nominativa. Enrique Alfaro tiene semejante ascendiente sobre tantas personas. Si el gobernador es bien visto por tantas personas, es el momento de que ese capital y no lo meten debajo del colchón. Al servicio de la seguridad pública, que es un gran tema, y no lo hemos
todavía atestiguado. Siguen señalándose unos a otros porque inclusive a eso le quieren sacar raja política, y lo que nos están diciendo los criminales es: aquí yo hago lo que quiero porque no hay instituciones, porque nadie me lo va a impedir, porque yo mando. Y ese mensaje no lo han sabido paliar, y a final de cuentas sí hace mella en la sociedad. Augusto Chacón, gracias por habernos acompañado y gracias como siempre por tus reflexiones. Al contrario, un placer estar aquí, Enrique. Buenos días a todos. A la vuelta platicamos con Jesús Medina precisamente de un caso de violencia de género y de inseguridad, el homicidio de Karina Torres. Escríbenos al 33 18 80 76 41 y también hablaremos de transporte público y todos los temas relacionados a la Federación de Estudiantes Universitarios. Las 9 de la mañana con 24 minutos. Te recuerdo, nuestro WhatsApp 33 18 80 76 41. También está abierto el Twitter, el Facebook, todas las vías de comunicación para que participes esta mañana con nosotros. Jesús Medina es el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios y está aquí con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien, Enrique. Un saludo a todo el auditorio. Oye, bueno, vi tu video que colgaste en redes sociales sobre el asunto de Karina. Lo que pueda revelar, yo sé que hay una investigación, sé que la Fiscalía comenzó a investigar este tema, que tú has tenido contacto con familiares de Karina y que seguramente ellos quieren reservarse algunas cosas también por respeto a la memoria de su hija, pero ¿qué nos puedes platicar del caso de Karina? Fíjate que Karina la semana pasada, el día viernes, fue al CUSH a sus clases normales. Ella era estudiante de primer semestre de la licenciatura en Derecho en la modalidad de semiescolarizado. Que van viernes y sábado, que ¿no? Son los que van los días viernes en las tardes y los sábados. Ella fue una clase normal en el módulo F, seguramente se tomó un café porque va a la última clase en la noche después de trabajar en el día. El día sábado fue a clases. Lo que los profes nos dicen es que ella era una alumna muy cumplida, muy comprometida. Además era la concejal del grupo. Quiere decir que era la vocera de su salón, es decir, ella trataba ahí de organizar a los compañeros y casi siempre los compañeros eligen al más comprometido de la clase, y por los comentarios que tenemos, ella era una compañera muy comprometida con su educación, con su formación. Ella tenía 25 años de edad, el sábado salió de clases, fue a comer con una familiar, con una prima, parece, llegó a su casa y al arribar a su hogar, metió su camioneta, metió a su niña a su casa y prácticamente dos sujetos, uno en motocicleta, se baja uno de la motocicleta, le da un balazo en la frente, el otro lo estaba esperando en la esquina, se sube a la moto y terminan huyendo, y esto, bueno, pues prácticamente es un acto sumamente cobarde. O sea, la asesinaron frente a su hija. La asesinaron en su casa donde estaba su hija y no estaba la mamá en ese momento, ella vivía ahí con su madre. Ah, vivía con su mamá. Vivía con su madre, la mamá no se encontraba en ese momento y bueno, pues esto no es más que un acto cobarde. Ahora Karina pues no se va a graduar de la universidad, ya no va a asistir. El día viernes pasado estaba yendo a clases y este viernes ya no va a ir a clases. Lo que vamos a hacer es una marcha vamos a hacer una movilización, vamos a concentrarnos, no va a ser marcha, perdón, va a ser una concentración masiva que nos vamos a organizar afuera del edificio de la Universidad de Guadalajara, porque, bueno, pues esto le afectó a Karina el día de hoy, pero 7 mujeres están siendo asesinadas al día en este país. En lo que va del año también ha afectado profundamente a Jalisco los asesinatos y la violencia contra las mujeres, y la violencia contra las mujeres es la cúspide, es decir, de la violencia. Hay muchos tipos de violencia que ya están sufriendo prácticamente todos los días y bueno, esa es la constante, pero el día de ayer fue un día brutal para la ciudad, cerca de 17 muertos es lo que homicidios, veía, sí. Homicidios. Esto quiere decir que cada 3 horas está muriendo una persona, por lo menos No, y ayer más cada hora. Más o menos. Exacto, prácticamente cada hora, entonces, bueno, pues ahora, en esto es terrible, ¿no? Todo apunta, hay que recordar que un feminicidio, a diferencia de un homicidio a una mujer, como lo conocíamos, un feminicidio, detrás tiene que haber una explicación de violencia contra la mujer, es decir, Exacto. que sea asesinada por ser mujer, por ser madre, por todo lo que implica ser mujer. De acuerdo a lo que ustedes saben, tengo entendido que había también ahí un problema relacionado con la custodia y que sí existía problemas con su pareja. Por lo que ustedes saben, ¿esto puede ser un feminicidio, Jesús? Sí, principalmente nosotros lo estamos catalogando como un feminicidio, y yo para esta parte yo quisiera citar a la doctora Lucía Núñez, que ella es doctora en Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México,
Y aquí me parece muy pertinente lo que ella dice, la cito a continuación, dice: tenemos el caso de Lesbi o el de Mariana Lima, que los quisieron hacer pasar como suicidios. Lo que hacen las autoridades es investigar como suicidio u homicidio no violento. Por eso las recomendaciones a nivel internacional es que se sospeche que cuando hay un homicidio se investigue como feminicidio. Pues supone que como protocolo también siempre se tiene que hacer. Porque los perpetradores de estas conductas buscan hacerlo pasar como suicidio, comentó Lucía Núñez. Y bueno, me parece que aquí en Guadalajara prácticamente ante esta investigación tendríamos que estar indagando como si fuese como... Se supone que aparte como protocolo la Fiscalía tiene que investigar cualquier homicidio de una mujer como feminicidio. ¿Te contactó la Fiscalía, la Agencia Metropolitana de Seguridad? ¿Esto en qué municipio fue, Jesús Medina? Es Guadalajara. Es Guadalajara. ¿Te contactó la policía? Es decir, ¿alguna de las autoridades te ha contactado? No. ¿A los familiares, La única sabes? persona con la que he hablado es con el fiscal de Derechos Humanos. Con Dante Aro. Con Dante Aro es con la única persona que ha mantenido comunicación directa con nosotros. El día de ayer se comunicó conmigo el secretario general de gobierno diciéndonos que van a indagar con todo y van a dar con los responsables, con el responsable de esta situación. Entonces él se comprometió directamente, pero de la Fiscalía General del Estado no hemos tenido respuesta. De la Policía de Guadalajara tengo entendido que tienen comunicación con Seguridad Universitaria, y bueno, pues todavía hasta el día de ayer la madre, que yo pude conversar con ella porque ella nos dio el permiso para poder hacer esta convocatoria, nos autorizó poder concentrarnos. Inclusive la idea es que la madre nos pueda acompañar. Me decía que ella todavía no había llenado la carpeta de investigación o no había estado, ellos tienen que abrirlo de oficio, pero ella no había podido ir a declarar porque apenas le habían dado el cuerpo de su hija unas horas antes. Es decir, todo el fin de semana había tantos cuerpos en el CEMEFO que no se le habían podido entregar hasta el día de hace 2 días, en la noche prácticamente. La concentración del próximo viernes, Jesús Medina, presidente de la FEU, ¿por qué es en Rectoría y qué van a pedir exactamente a las autoridades el próximo viernes? Mira, nosotros lo que estamos pidiendo, Enrique, primero, esto es una muestra de indignación. Decirte que el año pasado asesinaron a 2 compañeros, estudiantes de preparatoria, y los asesinaron simplemente por quitarles el teléfono celular. A uno afuera del tecnológico, que es donde está el CUSEI, y a otro compañero afuera de la escuela de Santa Anita. Hasta este momento estos 2 casos siguen impunes, es decir, no ha habido responsables, no ha habido sanción, no ha habido la reparación total del daño a los hay familiares. Una investigación abierta, pero no se sabe quién cometió los asesinatos. Sigue prácticamente impune. Acuchillaron a 6 compañeros, 2 de ellos casi pierden la vida, los alcanzaron a salvar, a 2 en los hospitales civiles, a 1 también en el centro médico, otros 3 compañeros que fueron acuchillados, víctimas también de un asalto, de un robo. Tuvimos cerca de 500 estudiantes que fueron asaltados con violencia en torno a los planteles educativos, y bueno, pues prácticamente este mes se está volviendo a desatar la violencia. Enero y febrero implementamos protocolos de organización en Zapopan, en el tecnológico, y logramos reducir un poco la inseguridad, cerca del 50%. Iba muy bien hasta febrero, pero ahorita en marzo otra vez se nos está volviendo a disparar, y mira, con esa terrible noticia de nuestra compañera. ¿Y por qué vamos a salir a movilizarnos? ¿Por qué un día dejar las clases? ¿Por qué un día no asistir a la escuela? ¿Por qué invitar a los maestros a ese día tengan tolerancia con los alumnos y que más bien se sumen con nosotros? Pues porque nos están matando, porque están asaltando a los jóvenes, porque están robando a los muchachos, porque están golpeando, porque están matando compañeras, y eso nosotros no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir, primero porque no nos vamos a acostumbrar a la violencia. Eso no lo vamos a aceptar. Nosotros no aceptamos la violencia como algo normal, como algo que pasa, como algo que sucede, como una situación que tenemos que acostumbrarnos. No estamos dispuestos a acostumbrarnos, por eso este viernes estamos haciendo esta convocatoria. No es un tema de estudiantes, es un tema de la ciudadanía en general, es un tema de la sociedad, y estamos invitando a la sociedad civil organizada, a todas las personas que quieran exigir paz, a que nos podamos concentrar este viernes afuera del edificio de la Universidad de Guadalajara, a exigir paz y justicia para nuestra compañera. Entiendo que es una muestra de indignación. Que mucha responsabilidad, la mayoría la tienen las fiscalías, las comisarías de policías metropolitanas, la Agencia Metropolitana de Seguridad, pero la Universidad de Guadalajara como institución, ante este tipo de casos, ¿existe forma en que una mujer que siente violencia dentro de su casa haga una denuncia, o que un estudiante está siendo presa de presiones? Es decir, ¿qué tanto la Universidad de Guadalajara ha habilitado instancias que permitan prevenir el delito? Mira, prácticamente nos hemos vuelto casi especialistas en esto. Yo cuando llegué a la presidencia de la FEU, ni conocimiento teníamos de todo lo que tiene que ver con la prevención social de la violencia, y bueno, prácticamente las condiciones y la situación nos obligó a especializarnos en esto,
y cada vez hay una coordinación de seguridad universitaria más habilitada, con más presupuesto. Estamos gastando dinero que tendría que gastarse en educación, lo estamos gastando en tener seguridad dentro de los planteles. Prácticamente se han habilitado protocolos también para atender. No es el primer caso que detectamos que una compañera está sufriendo violencia por parte de su pareja, o de alguien. Ya lo hemos tenido detectado y rápidamente hemos actuado. El último que me tocó fue en el CUCS y le pusimos prácticamente seguridad dentro del plantel, evitamos que la persona pudiera ir a estarla acosando, hostigando. Entonces ya hemos detectado 2 o 3 casos. En cuanto se nos reporta, tenemos la capacidad de Pero, actuar. por ejemplo, un estudiante, ¿con quién acude? Dentro de su centro universitario. Tiene que acudir a la rectoría. O en las preparatorias, por ejemplo. En las preparatorias directamente con la dirección del plantel y se le va a brindar toda la protección y seguridad dentro de la escuela y también en los alrededores. Vamos al corte, 9 de la mañana con 33 minutos. A la vuelta seguimos platicando de estos temas y también del transporte público, que es otra agenda que ha encabezado la Federación de Estudiantes. 9 de la mañana con 38 minutos. Estamos hablando sobre inseguridad, una radiografía de lo que sucede en la segunda universidad más importante del país y con más número de estudiantes, que es la Universidad de Guadalajara, y por supuesto que es un espejo lo que sucede dentro de sus aulas, en sus centros universitarios, en las preparatorias. Es un reflejo de la violencia que estamos viviendo con especial intensidad desde 2017 y donde parece que nos estamos acostumbrando a ver cómo cada mes se rompen récords de indicadores, de homicidios, de muertes y el debate público gira en torno precisamente a este tema. Platicando esta mañana con Jesús Medina, presidente de la FEU. Jesús, y en asuntos también relacionados al bienestar de los estudiantes y lo que viven los estudiantes. Hace algún tiempo también nos enteramos de una estudiante que se suicidó, también, ahorita tú hacías referencia al Politécnico. ¿Cuántos jóvenes estudiantes están en situaciones de este tipo y que son tan difíciles de detectar, que sufren personalmente, que tienen problemas familiares durísimos y que de pronto es muy, muy difícil saber exactamente por qué están pasando o que incluso no tienen una instancia donde acudir? Mira, la cifra es muy importante. Lo que teníamos detectado es que en la zona de Los Altos hay una gran cifra de depresión entre los estudiantes, que es una de las zonas que mayor concentra estudiantes, que también es una de las zonas donde un mayor número de suicidios hay en el país, y es una zona complicada, es una zona compleja, pero también en la zona metropolitana yo creo que normalizar la violencia, ver tantos muertos, tantos desaparecidos, tantas fosas, tantos espacios, tantos lugares clandestinos de fosas, y bueno, haber normalizado la violencia ha afectado profundamente a la comunidad estudiantil, tanta desigualdad. Y bueno, mira, ahora tuvimos una situación muy penosa, muy terrible, porque una compañera optó por quitarse la vida dentro de la Escuela Politécnica. Hace prácticamente 2 semanas fue adentro de la Escuela Politécnica el sábado. Ella ya iba en 8º semestre y tenía problemas detectados de salud mental, había tenido acompañamiento también, ella estaba bajo medicamento también, y bueno, pues prácticamente una compañera que perdió la vida, pues que nos duele muchísimo, pero esto hay que verlo como un problema de salud pública. Es un problema muy fuerte y bueno, tenemos que estar muy atentos y cualquier compañero que presente alguna situación de este tipo, tener la capacidad de actuar. Y tenemos un espacio en el CUCS de atención a compañeros que están en crisis. Hay un área especializada, gente especializada que pueda atender esa situación, pero en una comunidad de cerca de 270,000 estudiantes en todo el estado de Jalisco, a veces es un poco complejo llegar a todas las regiones del estado. Y en general es un problema gravísimo el sistema educativo, lo vimos también en secundaria hace poco tiempo. La depresión y lo que significan los problemas mentales es un grave problema de salud pública. Lo que sí hay que destacar es que no contamos con un diagnóstico claro que nos permite identificar qué tan grave es el problema. No cuenta con él la Universidad de Guadalajara y me parece que es una tarea importantísima que tendríamos que tener y que tendríamos que generar a la brevedad. Jesús Medina, a estudiantes, acoso de parte de profesores, de directivos, ¿qué tienen detectado al interior de las aulas? Porque esto también puede llegar después a más violencia y puede también derivar en muchas tragedias. Fíjate que de eso sí tenemos un diagnóstico claro sobre el tema de la violencia y las distintas formas de la violencia, porque en el año 2017 levantamos una consulta donde participaron cerca de 27,000 estudiantes, que es una muestra representativa de lo que piensa el estudiantado de la universidad.
les preguntamos de dónde venía la violencia y dónde estaba concentrada y cuáles eran las distintas formas, y tenemos prácticamente detectado por centros universitarios, por preparatorias, dónde está la violencia, de parte de quiénes. En la mayoría de los casos la violencia a veces era hasta entre mismos compañeros, es decir, entre estudiantes. El acoso en este caso también a veces era entre estudiantes y personas externas a la universidad. Hay un gran mito que me parece que tendríamos que dejar bien claro, que se decía que el gran problema eran los profesores en el tema del acoso. Bueno, a nosotros el estudio nos arrojó otra cosa. Nos decía sobre todo entre los estudiantes. Sí hay profesores acosadores, sí los hay, pero la gran problemática estaba concentrada entre estudiantes y entre personas. ¿Y no crees que entre personas externas a la Universidad de Guadalajara. ¿Y no crees que puede, de alguna forma, deberse a que es más difícil denunciar a un profesor? O que tal vez un estudiante dice, mejor no, porque no vaya a ser que me va mal en la escuela, tengo problemas en las aulas y aparte no va a haber ningún tipo de resultados. El asunto es que la consulta era abierta, la consulta prácticamente era... ¿Y anónima también? Era anónima, fue con la urna del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, que nos arrojó esta data, entonces prácticamente nadie se iba a enterar de lo que se contestara, y si bien nos mencionaba, algunos centros universitarios tienen este problema más concentrado que otros. Por ejemplo, tenemos un caso delicado en el CUSH. Ahí es donde se nos apareció y pudimos identificar de profesores, que había más acoso también con algunos profesores, y a veces le cuesta mucho trabajo a las niñas, a las chiquillas denunciarlo, precisamente por lo que tú mencionas, pero ahí es donde tienen que tener un acompañamiento muy fuerte de la autoridad. O después nos enteramos por redes sociales, ¿no? Que tal vez no es el método más eficaz para hacer ese tipo de denuncias. Sobre el tema de seguridad, esperan pronto, Jesús Medina, se ha discutido mucho sobre el tema de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Esperan pronto que haya una resolución en este tema? Claro que sí, Enrique. Fíjate que aquí sí nos hemos sentido respaldados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Hace alrededor de 7 meses levantamos una denuncia donde integramos cerca de 500 compañeros que manifestaron haber tenido alguna problemática. Además entregamos el tema de la violencia, cómo estaba concentrada prácticamente en todo el estado de Jalisco. La Comisión Estatal de Derechos Humanos atrajo la queja, pero además de dar recomendaciones y además de emitir medidas cautelares, rápidamente lo hizo. Recogió otras denuncias y nos dimos a la tarea junto con instituciones de educación privadas, con organizaciones de la sociedad civil. La próxima semana se presenta, yo tengo expectativas que sea el día martes, se presenta una macro recomendación, la segunda en la historia del estado de Jalisco sobre seguridad, y fíjate por qué va a ser muy pertinente. Primero, porque nos va a dar los elementos para exigir qué es lo que se tiene que hacer puntualmente de todas las autoridades, porque les va a decir qué es lo que tienen que hacer. A todas. La macro recomendación significa que todas están involucradas. Todas están involucradas, exactamente. Pero además, y lo que me parece indispensable, estas personas que nos gobiernan en este momento ya están de retirada. La discusión muy importante y que tenemos que tenerlo muy claro es en los que se están postulando. Si bien esta recomendación no es para ellos, sí le va a subir el nivel al debate, a la discusión, porque hasta este momento todos los candidatos, todos, de todos los colores y de todos los partidos, ninguno le ha querido entrar al tema como debe de ser, ninguno ha querido tocar el tema con el nivel y con la altura que se merece, y me parece que esta macro recomendación lo que le va a dar a los ciudadanos son elementos y nos va a dar por lo menos la ruta o la brújula de por dónde debemos de seguir, y esto le va a subir el nivel a la discusión, y yo creo que los candidatos se tendrán que comprometer prácticamente con esta agenda, y me parece muy pertinente porque a este momento ha sido muy efímero lo que han planteado sobre seguridad. Jesús Medina, sobre movilidad, tuvimos el problema del paro camionero del jueves y el viernes de la semana pasada. Una de las propuestas era aumentar a 10 pesos la tarifa. ¿Qué opinas primero de la propuesta que hacen los transportistas de aumentar a 10 pesos? Y segundo, si te parece que la reacción del gobernador fue la adecuada, porque ahorita primero dijo que iba a retirar concesiones, hubo 16 rutas involucradas en este paro documentado, y lo que dicen es que nada más tienen elementos para que se retire a 2 de las 16 y que por cierto están vinculadas las 2 a Costome. Es decir, ¿te parece suficiente la reacción de parte del gobierno del estado? Y en el tema de los 10 pesos, ¿qué te parece la petición de los transportistas? A mí me parece de entrada que es ilegítimo lo que están planteando, no tiene consistencia, pero además en gran medida la propuesta en general no solo era aumentar a 10 pesos, la realidad es que la propuesta que planteaban era totalmente ridícula. Ellos de entrada primero, ya ayer dijeron que a 9 pesos, que no era 10, que lo que quieren es ir al Congreso para que se libere prácticamente a 9 pesos. En el pliego vienen 10 pesos. En el pliego exactamente, viene a 10 pesos, pero pedían aumentar a 10 pesos, nada más que aquí la ironía era que
no se comprometían a nada. Es decir, querían aumentar 10 pesos, pero no nos comprometemos a nada. Al contrario, en el mismo pliego petitorio decían, queremos que las unidades puedan circular hasta con 14 años de antigüedad. Querían una ampliación de 2 años más, cuando las unidades que ya tienen 10 años de uso prácticamente ya no sirven, ya están son hechas un desastre. Y además lo que pedían es que quieren ellos, no le queremos entrar al prepago. Es decir, queremos que el prepago no lo controle el gobierno, lo queremos controlar nosotros, efectivo. Porque ellos lo que quieren es seguir operando en un mercado informal. Es decir, no se quieren consolidar un régimen fiscal, no quieren entrarle al modelo de ruta empresa, no quieren cumplir con la norma técnica de calidad. Hasta pagar impuestos. Y no quieren pagar impuestos, exactamente. Entonces, ¿por qué quieren seguir operando bajo ese esquema? Porque es conveniente para ellos, ¿no? Retirar 2 concesiones. Bueno, de entrada a nosotros nos gustó mucho la postura que ese día asumió el gobernador del estado porque, bueno, de entrada planteaba solidez. Lo que nos preocupaba bastante es que pudiera haber una mesa en lo oscurito, que pudiera llegar a acuerdos que le quitaran los pocos avances que hemos tenido en la movilidad del estado. Eso ni siquiera se puede pensar. Nosotros en el Comité Técnico de Validación Tarifaria, que tenemos un voto, los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, que tiene tu servidor, nosotros nos vamos a oponer rotundamente a cualquier tipo de aumento y bueno, nos parece que de entrada la actitud que asumió fue positiva, a mí me gustó cómo lo asumió, pero parece que una semana después de toda esta situación, todo se quedó como en un show, un escándalo, prácticamente nada más salir a decirlo, ¿no? ¿A quién va a apoyar la FEU en el siguiente proceso electoral, en las siguientes elecciones? ¿Quién es su candidato? Nosotros vamos a generar un proyecto que estamos a punto de presentar cerca de 2 semanas más antes de salir de vacaciones de Semana Santa y Pascua. La siguiente semana tenemos reunión con el INE a nivel nacional y lo que vamos a proponer es que Jalisco, es lo que queremos, Jalisco es el estado donde más jóvenes salgan a votar. ¿Por quién? Por quien ellos quieran. La UDG está jugando con Enrique Alfaro y con Ricardo Anaya. ¿Te van a obligar a apoyarlos? O sea, que los estudiantes apoyen a estos dos. Para nada. En la FEU participa todo tipo de estudiantes. Es una escuela prácticamente abierta de formación política. En la FEU ha salido gente del PRI, del PAN, del PRD, del MC, de Morena, hay simpatizantes de los independientes, prácticamente es una escuela sumamente plural y así tiene que seguirse manteniendo, no puede inclinarse ni orientarse hacia ningún lado, más bien lo que tenemos que hacer es fomentar la participación ciudadana, la participación cívica y esa es la tarea que vamos a asumir. Vamos al corte y leemos tus comentarios y mensajes para Jesús Medina. Mensajes, comentarios, preguntas para Jesús Medina, presidente de la FEU. Dice Gustavo Lozano, es preciso dar a la educación 2 metas de igual importancia. Por un lado, la formación de la razón y la capacidad de acción racional, y por el otro, el desarrollo de la creatividad personal y del reconocimiento del otro como sujeto. Bueno, es más bien una frase que nos mandas de Alan Turing. Dice Francisco Aceves, excelente y necesaria convocatoria al meeting, sí, ¿no? Es meeting es una concentración del próximo viernes, pero urge que la UDG institucional sea más proactiva frente a la inseguridad. Sí. Bueno, a mí me parece que al ser una de las universidades públicas más importantes del país, no podemos ser ajenos a la realidad. Hemos estado prácticamente desde hace más de un año constantemente en este tema, no lo hemos soltado. Pero sí va a ser mayores peticiones al nuevo rector. Exactamente, claro que sí. Tenemos que, viene un proceso importante también dentro de la universidad muy pronto porque vamos a tener cambios institucionales prácticamente en la Rectoría General de la Universidad y en todos los rectores de los centros universitarios y nos parece que la Universidad de Guadalajara tiene que entrar en una etapa, viene ese momento donde llega, donde es de repensarse, donde es autoanalizarse qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal para salir adelante como la institución pública por excelencia del occidente del país. Alguien que me pide anonimato, trabajo en una universidad y la mayoría somos mujeres, una parte son solteras sin hijos y la otra divorciadas con hijos grandes. Pero el único hombre que hay es el que más clases tiene, y no solo los hombres, son los que deben de proveer cuando también las mujeres tenemos gastos. ¿Qué tanto sucede esto en la universidad, Jesús Medina, que los hombres cobran más, tengan las mejores clases? ¿Qué tanto existe esta inequidad? Es totalmente cierto. Inclusive en este momento las comisiones en casi todos los centros universitarios las integran mayoría de hombres. En la misma FEU, cuando asumimos la presidencia de la FEU y hasta este momento la mayoría son hombres, la mayor número de presidentes en los campus estudiantiles eran hombres. Es una estructura machista todavía. Una estructura, exactamente, y estamos tomando las medidas. Hace más de un año asumimos un compromiso, prácticamente hace un año, cuando fue en el marco del Día Internacional del Día de la Mujer, asumimos un compromiso, firmamos el manifiesto con nosotras, donde nos comprometimos junto con los académicos, los trabajadores, los hospitales civiles, a siempre que la FEU
y que cada organización de estas haga un evento, siempre haya mujeres participando en los foros y en todos los paneles para darles visibilidad. Pero estos cambios se tienen que ver traducidos en transformaciones institucionales. Entonces, son compromisos más importantes. Rectorías, más exactamente. Paridad, podría haber. Tenemos que transitar hacia allá. 5648, como líder de la FEU, ¿qué hiciste tú para impedir el evento de Alfaro en el CUSEA? Porque todo lo tenían bien armado. Bueno, prácticamente en los centros universitarios están abiertos para todos los candidatos, es decir, siempre y cuando sean diálogos abiertos donde los estudiantes puedan intervenir, puedan opinar, y prácticamente la invitación va a estar abierta a todos y a cada uno de los candidatos para poder escuchar sus propuestas, porque la Universidad de Guadalajara tiene que ser un espacio para la pluralidad. Pero también ahí, Jesús Medina, que el estudiante sea el protagonista. Exactamente. Porque creo que en este tipo de eventos como el que sucedió en el CUSEA, los funcionarios, los políticos fueron los protagonistas. Y no el estudiante que quiere tener a López Obrador, a Anaya o a Mid para hacerle preguntas y decirle cómo vas a resolver la situación laboral, la inseguridad, ¿no? Claro. Dice también Javier Preciado, Enrique, una verdadera tragedia lo que vive el Estado, y esto lo digo para que el gobernador lo escuche en repetidas ocasiones, que lo has entrevistado. Ha dicho que si no pueden, los municipales que se lo dejen, y la reflexión es con él y sin él seguimos igual, únicamente simulaciones de su parte. Gracias, Javier, está muy largo el mensaje, pero creo que era el centro de tu reflexión. Javier Solís, hola, buen día, me da vergüenza tener un gobierno tan mentiroso, que los ciudadanos nada más servimos de su burla. 5004, buen día, Enrique, el acoso en la UDG es de antaño. Bueno, me das el nombre de un maestro que no puedo decir al aire por el asunto de los datos personales. Se lo voy a pasar con mucho gusto a Jesús Medina para que tú puedas atender este asunto. Sí, claro que sí. 2504, voy pasando por este punto y algo encontraron en la avenida Coli y avenida Patria, hay 2 patrullas solamente. Argelia Rojas, por el tema que trata hoy Enrique, quiero saber dónde deben denunciarse acoso de profesores universitarios. Lo pueden hacer directamente con nosotros en la FEU. Nosotros vamos a darle todo el acompañamiento, ya sea si es un estudiante, en el caso también de ser académicas, bueno, lo pueden denunciar ante los órganos de gobierno. Hay una comisión de responsabilidades y sanciones en cada centro universitario, así como también hay una comisión de responsabilidades y sanciones en el sistema de educación media superior, y si necesitan acompañamiento, nosotros encantados de acompañarlas y de ayudarles a cualquier compañera de la Universidad de Guadalajara. José Alfonso Vargas, que dice se debería permitir la aportación de armas a la ciudadanía para defenderse de los delincuentes. Bueno, yo creo que es tu opinión, José, pero realmente no creo que sea en ningún momento solución. Antonio Álvarez, ¿a qué hora es la manifestación del viernes en la Rectoría? Muy buena pregunta y muchas gracias por hacerla. La manifestación le estamos pidiendo a las personas que lleguen a las 10:30 de la mañana. La concentración va a ser a las 11 de la mañana fuera de la Rectoría. Están invitadas todas las personas que gusten asistir, que asistan por favor de blanco. Es una movilización que estamos haciendo principalmente por el fallecimiento de nuestra compañera Karina, que fue a sangre fría, que es a todas luces un feminicidio, pero también es una exigencia por la indignación y por toda la indignidad, por toda esta indignación que hay en contra de la violencia aquí en Jalisco. Gracias, Jesús Medina. Hay una pregunta de Fernando que te la voy a pasar directamente. Gracias. A ti, Fernando, discúlpame, ya se me fue el tiempo. Mañana a las 9 hablamos sobre los problemas de las mujeres, Día Internacional de la Mujer. Participa con nosotros mañana a las 9.